Este título de Poco importa es un poco un juego de palabras hablando de que poco sí importa en el fondo, ¿no? He recopilado así unas cuantas series para esta exposición. La más larga es esta de los stands de ferias, que además es una serie que empecé como en el 2003. La última exposición que hice en esta galería ya tenía algunas imágenes de los stands de ferias estos. Y lo que pasa que bueno, que se ha ido un poco evolucionando y refinando, porque sobre todo al trabajar más en papel y con las fotos más que yo voy haciendo más presentes, pues han ido haciéndose como más realistas, más figurativos. Me he ido interesando más por los bodegones de las mesas de los galeristas y son pues de Arco, del Armory, de Arte Lisboa, bueno, de muchas ferias. Y hay un cuadro también a la entrada que es de esa serie de los stands de ferias, que son unos muebles muy bonitos que me gustaron mucho, de un stand con unas sillitas verdes y de madera y tal, y que me ha apetecido hacerlo en tela. Y luego hay un dibujo más grande de una serie que al final solo se ha quedado ese dibujo, de una serie de muebles de la calle que yo llamo Homeless, que bueno, pues también llevo haciendo años y voy fotografiando pues sillas, muebles, cosas que tira la gente, y yo cuando paseo por la calle, deambulo por la calle, los veo y decido rescatarlos de ese abandono y entonces pues los convierto en tema de cuadros y de dibujos, como para volverles a dar una vida después de su retirada ahí a la calle. Luego hay otra serie de contenedores que vienen de un cuadernito pequeño que yo empecé a hacer un poco como libro de artista y al final lo destripé y lo convertí en dibujos sueltos. Con esa serie empecé como a meter más color y a partir de ahí yo creo que se ve más color en los dibujos. Hay otra serie que es de salas de espera y espacios de espera, que es esta de aquí, que esto es un tríptico, y bueno, pues son unos muebles de los talleres donde yo voy a arreglar el coche y cuando espero a que me lo devuelvan, y son muy cutres también, pero a mí me hace gracia convertirlos en objetos dignos de ser pintados. Y este último cuadro grande es de la serie de las barreritas estas de protección y de las colas y circuitos de banco y de aeropuerto, y bueno, pues esta imagen me gustaba mucho por los cubos de colores y la luz esa que se refleja en el serrín que tiran para quitar la gotera de ese espacio como del metro. Y bueno, pues así, esta es la exposición. Siempre me interesa el objeto. Son los 3 o 2 textos que tengo hablando de mi trabajo, tienen que ver sobre los objetos. Y he escrito muy poco sobre mi trabajo, pero siempre hablando de mi interés por los objetos. Me he remitido a Morandi, me he remitido a De Chirico, pero en el fondo tampoco me siento ni metafísica ni nada de eso, pero es verdad que hay textos de Chirico y hay actitudes ante los objetos de esos artistas que las comparto totalmente. Por este rollo del antimétodo a la hora de enfrentarme a mi forma de pintar, pues he tenido que buscarme un método que ha consistido en las series. Entonces, bueno, pues cuando encuentro un objeto que me gusta, hago como una especie de colección. Esto de sile, nole. Digo, o sea, esto es infinito. Puedo pasarme la vida fotografiando muebles tirados en la calle. He encontrado la panacea ya no tengo que preocuparme por qué pintar, porque sé que siempre voy a tener temas. Entonces realmente ya se convierte en una obsesión. Yo voy de paseo por Valencia y anoche, de camino al hotel, ya vi una sillita que habían tirado en una esquina. Y o sea,
realmente es un chollo tener obsesión por los objetos. Entonces sí que el rollo del cambio de contexto me sirve para, pues en el caso de los homeless, tengo este rollo como de obra social, de caridad. O sea, los objetos que tira la gente yo los vuelvo a... Como no los puedo meter en mi casa todos, no los puedo recoger y darles cobijo, pues los convierto en protagonistas de una obra de arte, de una galería. Yo qué sé, es un poco un juego. Los stands de feria me pasa lo mismo, ¿no? Yo voy, pues eso, después de ver ferias y ferias, vas por las ferias como un poco zombie, que ya te da igual. Es más, muchas veces, esto ya lo he visto en la feria que vi el mes pasado. Entonces llegó un momento que me lo pasaba mejor viendo los stands, los mueblecitos de diseño que se traen los galeristas, que siempre me ha gustado, y eso, y lo que he dicho de los bodegones, del cataloguito azul con el rojo debajo, con el no sé qué, con el ordenador. Hay varios prototipos. Es verdad que las sillas, los sillones, los sofás tienen un rollo como un poco, para mí, un poco antropomórfico. O sea, incluso, bueno, lo que más me puede gustar es encontrar estas sillas con botones o con tornillitos que ya me parecen siempre ojos y ya veo personas directamente. Pues el colchón este que tengo ahí pintado me parece que esos dos botoncitos del colchón son unos ojitos y es alguien que está como acostado ahí tapadito con una sábana y que han tirado en la calle. O sea, yo ya lo veo completamente como una persona. A veces me gusta que sean objetos míos, porque entonces ya tengo como una relación autobiográfica con ese mueble. Y bueno, pues ya le meto otra connotación. Siempre me ha gustado también eso de yo pasaba por ahí, lo he usado, me senté encima de esto, dejé mi abrigo en el respaldo y tal. Bueno, como una especie de testigo. Y luego he tenido series muy autobiográficas de mi casa, de la casa de mis padres y camas. También me han gustado mucho las camas. Las camas, tuve una serie muy grande de las camas donde yo he dormido, que inventariaba y tal. Y de hecho me apoyaba en un texto de un escritor que se llama Georges Perec, que me gusta mucho, que él hablaba también de que él inventariaba durante un tiempo las camas, los dormitorios donde él había dormido. Pues, igual que yo. Bueno, pues me la apropié un poco la idea. Pero no siempre pinto objetos que me gustan y que son de mi gusto, al revés. Me acuerdo una vez que hablaba con Charris de lo de la metafísica de los oso. Pues a veces también me interesa pintar cosas realmente sosas y que a nadie le gustan y a mí eso me hace gracia también. Quizás eso de que soy figurativa lo tengo clarísimo, pero siempre he pensado lo de si soy pintora o no, en cambio, ¿no? Eso sí que es más el meollo.